No podía entender cuando la vi en la ventana. Era esa mujer, todo su rostro sangraba. Amigos y amigas de este podcast de No es hora de callar, otra vez les damos la bienvenida, como siempre cada semana con un tema que nos interesa, que tiene que ver con derechos, con violencia de género, pero también con esa necesidad de levantar la voz y de hablar. Y el tema de hoy sí que es bien importante para esto que hace la campaña No es hora de callar y que promovemos también desde la casa editorial El Tiempo. A veces el silencio nos lleva a tomar decisiones drásticas, decisiones definitivas, y las personas que de alguna manera hemos pasado por ahí sabemos la determinación que hay que tener para quedarse o para irse. Y cuando me refiero a eso estoy hablando del suicidio, de un tema muy difícil, pero que una gran colega, una maravillosa colega ha abordado a través de unas historias en su primer libro, creo, en el que refleja eso que tenemos los seres humanos adentro y que nos lleva en algún momento a tomar esa decisión. La tristeza absoluta. Esa es la primera obra de una gran periodista, su editora de la sección Bogotá de la casa editorial El Tiempo y egresada de la Universidad Central. Carol Malaver, bienvenida, y qué difícil de verdad hablar de ese tema. Muchas gracias, Ginette. Primero hay que decir que me siento muy orgullosa y agradecida de que me hayas invitado a este espacio. Y sí, es mi primera obra de autor, un tema bastante difícil, un tema que me compunge, que me afecta, que siempre me ha afectado en mi labor de reportera y al que me quise meter para ser la voz de esas personas que en algún momento de sus vidas han pasado por una crisis, han pasado por un momento de depresión y que necesitaban que alguien hablara sobre ellos. Creo que en este proceso de No es hora de callar, la constante que vemos con las niñas, sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de violencia sexual o de violencia de género, más con violencia sexual, es llegar a ese punto de pensar en el suicidio luego de haber pasado por el hecho dramático, por el delito de la violencia. Pero creería yo que son muchos más los casos donde la tristeza, donde el entorno, donde no encontrar una salida llevan también a este punto. Primero, ¿qué motivó a Carol escribir esta tristeza absoluta y cuál fue esa constante que encontró en esas historias? Bueno, una pregunta muy interesante porque me motivó una historia a la que llegué por casualidad en esta búsqueda de cosas que pasan en la ciudad, estando en el periódico El Tiempo como reportera de la sección Bogotá. Se trataba de la historia de una madre y su hijo, una familia, digamos, de estrato alto, cuyo hijo estudiaba en una universidad de prestigio y que un día de un momento a otro le dejó de interesar la vida. Nada lo motivaba, no lo motivaba a estudiar, no lo motivaba su familia, no lo motivaba vivir su juventud, no lo motivaba el estudio y un día tomó la decisión simplemente de irse. Yo fui a hacer la reportería, como hago la reportería con cualquier persona, pero la historia me partió la vida en dos, porque encontré muchos puntos en común entre la historia de esa mujer que estaba abriendo su corazón para contarme toda su historia, que no fue nada fácil, y mi propia vida, ¿sí? No porque yo haya tenido nunca ningún intento, pero sí porque cualquier persona es vulnerable a tener una parte, una fracción de eso llamada vida, un momento de tristeza, un momento de soledad, un momento en donde simplemente uno dice, ¿valdrá o no valdrá la pena seguir? Fue una historia que no pude escribir durante mucho tiempo, que me entristeció muchísimo. Y al cabo de un año pude escribirla ya estando pues, en un viaje a otro país y finalmente publicarla en el diario. La reacción de la gente, a pesar de que pues, ustedes saben que los medios de comunicación tienen sus miedos al publicar estos temas con toda la razón, la respuesta de la gente fue más increíble aún. Y es que me empezó a escribir una cantidad de jóvenes, papás, abuelitos, niños, diciendo, yo pensé que era lo único, yo pensé que a mí era lo único que me estaba pasando eso, yo pensé que yo era el único que sentía tristeza, yo pensé que era el único que necesitaba ayuda.
Y ahí me di cuenta que sí hay que hablar sobre el tema, pero que hay que saber hablar sobre el tema. Y hay algo muy importante que yo encuentro en particular en el libro y en el testimonio de Carol Malaver con Tristeza Absoluta, y es que la sociedad como tal no sabe tratar esta problemática del suicidio. Lo vemos como algo que solamente le pasa a las personas que se deprimen o a las personas que tienen ciertos problemas o que han pasado por cierta circunstancia, pero creo que el título lo resume muy bien y es el tema de la tristeza. Y lo relaciono con un titular que hizo el periódico El Tiempo cuando se suicidó Lina Marulanda, la modelo. Sí, un caso triste. Y el titular fue "Le ganó la tristeza". ¿Es eso? ¿Es la tristeza lo que lleva a las personas en algún momento, según lo que Carol ha encontrado en las historias, a tomar esa decisión de irse? Sí, yo siempre le digo a la gente, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero sí soy una contadora de historias. Y sí, la tristeza y la soledad se manifestaba de diferentes formas. En uno se manifestaba en forma de enfermedad, en otro se manifestaba en medio de una familia disfuncional, en otro se manifestaba en el colegio, en una universidad o en una situación de nadie me escucha. Entonces la soledad sí es un factor que siempre está presente, pero que se transforma. En los casos de los suicidios no podemos generalizar. Cada caso es un universo diferente. Cada caso es un universo diferente y muy complejo. Y cuando hablo de abordar estos temas, es que casi siempre sale la noticia y entonces todo el mundo quiere aparecer y todo el mundo quiere que lo lean y todo el mundo quiere aparecer en las historias más leídas, y resulta que un caso de suicidio es tan complejo que hay que entrar a indagar de verdad en qué contexto se dio para poder, yo digo que juzgar nunca, pero para poder contar la historia como debe ser, porque detrás del suicidio hay una familia que se queda con el dolor y que tarda años en recuperarse. Entonces también es un llamado a tener un poquito más de responsabilidad a la hora de abordar estos casos que son muy duros. Y cuando Carol habla de hablar de responsabilidad, tenemos que decir que en el caso de la casa editorial El Tiempo hay una línea editorial para este tipo de temas, y es que procuramos no hacer las publicaciones. Muchas veces tenemos como oleadas de suicidios, porque así pasa. Sí. Hay periodos en los que la gente se suicida con más frecuencia y a veces decidimos no publicar porque creemos que esto de alguna manera alienta, ¿no? Sí. Que nos ocurrió lo mismo cuando se presentaron los ataques con ácido contra mujeres. Decíamos, ¿será que como periodistas les estamos entregando las herramientas al victimario para que cometa más ataques? O en el caso de la violación también nos pasa. Pero algo importante en estos relatos del libro de Carol es que hay una forma muy especial de contarlos, y creo que ahí es donde debe estar realmente la responsabilidad del medio o de quien comunica, ¿no? ¿Cómo se cuenta el suicidio? ¿Cómo fue encontrar esa línea para poder contar el suicidio o estas historias, Carol? Bueno, yo nunca... primero, esto es un ejercicio de periodismo literario. Segundo, es un ejercicio en donde no se centra la historia en el hecho, no sé, dantesco que es un suicidio, porque las escenas de suicidio pues siempre van a tener un carácter muy lamentable. Es un libro que sobre todo registra el pasado, el contexto, la historia de las familias que están viviendo el drama. Y en ese pasado hay muchas cosas que podrían explicar por qué la historia se desencadenó como se desencadenó, sin juzgarlo, contado por las familias, lo que ellos querían contar, cómo ellos vivieron el drama de su vida y cómo ellos vivieron su propio drama. Los padres son los que más sufren en esta situación, no hay que entrar a juzgarlos. Yo no sé ¿quién de nosotros no ha cometido un error con un amigo, con un hijo? ¿Quién se cree con la potestad para decir que es un padre perfecto? Y eso es lo que tiene este libro. Trata a los padres de familia, que son quienes directamente cuentan sus historias, como seres humanos, seres maravillosos, que amaban a sus hijos, que los querían, que daban todo por ello, pero que como cualquier persona cometieron errores que de pronto no captaron en su momento y que ahora le pueden servir a otras familias para detectar esos pequeños signos de alerta que nos pueden llevar a hacer algo. No digo que a buscar la solución o a impedir que esto pase, eso es único y particular en cada caso, pero si uno puede tener una alerta, eso es mejor que nada.
Y creo que este es un muy buen espacio para todas las personas que están escuchando este podcast, porque muchas veces uno puede tener una persona en su entorno, en la oficina, en la universidad, en el colegio, en la propia casa, que pueda estar pasando por ese momento de tristeza y que lo lleve o la lleve en algún momento a irse. Uh-huh. ¿Cuáles son, dentro de lo que Carol encontró en la narrativa de estas historias, esas como esos campanazos de alerta que lo pueden llevar a uno a pensar que esta persona puede estar en riesgo de suicidio? Perfecto, mira, en el caso de Bogotá, hablando de las cifras del año 2017, hubo 309 casos de menores, hubo 347 casos de suicidio en Bogotá, de los cuales 38 eran menores de edad. Uh-huh. Hay, por ejemplo, según la clasificación que hace Medicina Legal, hay factores de vulnerabilidad que son muy claros: que haga parte de la comunidad LGBTI, que tenga condiciones económicas difíciles, que haya sufrido de violencia sexual. En general hay varios factores que se enmarcan dentro de la problemática que inciden para que una persona pueda tomar una decisión de este talante. Pero hay muchos otros casos en donde no había ningún factor de vulnerabilidad. Uh-huh. Y ese es el llamado para empezar nosotros como periodistas a indagar en cuáles son esos otros factores, más allá de los más evidentes que pueden degenerar en una situación de estas, que nosotros podemos empezar a tratar. ¿Qué encontré? Historias muy tristes, muy dicientes, de familias maravillosas, de trastornos mentales que la gente sigue juzgando, que la gente sigue manejando como si fueran tabú. No entiendo, por qué sigue la sociedad viendo a una persona que va al psicólogo o al psiquiatra como una persona rara, cuando es como con cualquier enfermedad. Si a uno le da una gripa, uno tiene que asistir a un especialista si hay un signo de alerta. Muchachos que de un momento a otro dejaron de hablar, muchachos que empezaron a meterse de lleno en las redes sociales, muchachos que dejaron de compartir tiempo con sus familias que dejaron de hallarle importancia a temas tan sencillos de la vida como celebrar una Navidad, un cumpleaños, una reunión familiar. Familias que se volcaron en algún momento de sus vidas a querer enmarcar sus hijos dentro de un modelo para que éste llegue a ser, como si el simple hecho de nacer no fuera nada, o como si usted no fuera nadie por el simple hecho de existir. Muchos padres quisieron en algún momento, con todo su amor, moldear a sus hijos más allá de sus propios deseos, de sus propias inquietudes, de sus propios gustos. Entonces, a través de estas historias, eso es lo que puede hacer un lector: entrar en una charla íntima con esas personas que abrieron su corazón y darse cuenta si en la intimidad de sus vidas hay algún signo que puedan detectar, o hay algo, sobre todo esto, hay algo que puedan hacer, porque está en manos de uno poder hacer algo por los demás. Y yo agregaría algo, y es que muchas veces creemos que hechos como el suicidio ocurren solamente en un rango de la sociedad, ¿no? Que solamente son propensos quienes sean de estrato bajo, quienes no tengan dinero, o quienes estén afrontando un problema grave. Y conocemos personas que lo tienen todo. Tienen prestigio, fama, dinero, y se creería que son felices. Pero realmente la situación de tristeza está asociada a una cosa en lo que no tiene que ver lo material ni nada de esto. ¿Sí? Entonces, ese creo que tiene que ser también otro punto para tener en cuenta. Sí, mucha gente se siente en la capacidad de decirle a otra persona: pero usted, ¿por qué está triste si lo tiene todo? Tiene familia, tiene estudio, tiene trabajo, mire cómo hay tanta gente muriéndose. No, de eso no depende la tristeza. La tristeza llega muchas veces como un trastorno, como una enfermedad. Y como enfermedad es difícil quitársela a uno de encima, no es como quitarse la ropa y ya dejar la tristeza a un lado. Es un lastre que uno lleva, es una enfermedad que debe ser tratada, que debe ser diagnosticada. O no tener la motivación suficiente para vivir, ¿no? Exactamente. Así lo tenga todo en la mano, no hay la suficiente motivación. De esto hay expertos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos que han estudiado. El tema es tan complejo que uno enmarcar todos dentro del mismo rango es muy difícil. Pero llega, la tristeza absoluta llega, y veces sin razón. Y entonces ahí es cuando la sociedad tiene que empezar a entender un poquito más de qué se trata este flagelo.
Pues bueno, ese es nuestro llamado en este podcast de No es hora de callar. Primero eso, no nos callemos frente a un tema tan complejo como el suicidio, porque lo seguimos trabajando con un tabú inmenso, entonces no es hora de callar frente a un tema como estos. Y la invitación para que lean Tristeza Absoluta, porque yo creo que todos nosotros de alguna manera en algún momento hemos estado muy cerca de una persona que ha estado en esa situación, a punto de irse o que se ha ido, lamentablemente. Sí. Carol Malaver, todo el éxito con esta obra, y gracias por hacer este aporte tan importante para la sociedad y para las personas que de alguna manera pueden evitar que alguien se vaya. Muchas gracias, Jenny. Así que Muchas gracias, y y bueno, a todos invitadísimos a leer. Y a ustedes en una semana nuevamente nos diremos, y todos los días nos diremos, no es hora de callar.